Bueno, para explicar el examen de conciencia, puse allí una pintura de Jesús con los discípulos de Emaús, porque Jesús con los discípulos de Emaús es un buen ejemplo de lo que San Ignacio quiere decirnos con esta oración. La historia de los discípulos de Emaús es que Jesús iba caminando junto con estos discípulos y estos discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Recién se dieron cuenta a la noche, cuando Jesús se había ido, o en el momento en el que se dan cuenta Jesús desaparece, pero lo cierto es que en el momento no se daban cuenta, tuvieron que reflexionar más tarde y decir, en ese momento Jesús nos estaba hablando, en ese momento Jesús estaba caminando con nosotros. Y lo mismo se puede decir del examen de conciencia. El examen de conciencia uno puede hacerlo a la noche, cuando termina el día. ¿Y para qué se hace? No se hace para recordar pecados o ese tipo de cosas, se hace para recordar todos los momentos durante el día en el que Jesús nos estuvo hablando y no nos dimos cuenta, exactamente igual que con los discípulos de Emaús. Como les digo, Jesús nos habla durante todo el día. Ignacio piensa que todos los acontecimientos que nos pasan durante el día, las personas que nos encontramos, los movimientos que sentimos en el corazón, todos son mensajes de Dios que trabaja en nuestra vida, pero mensaje que tenemos que hacerlos conscientes y tenemos que seguirlo. Así se va creciendo. Por eso es una oración hermosa, sobre todo para escuchar a Dios. Nosotros muchas veces rezamos y hablamos y nunca escuchamos a Dios. Bien, el examen de conciencia es una oración que nos ayuda a escuchar a Dios. Ese Dios que, como les digo, nos habla de un montón de modos durante el día. Se hace a la noche para recordar todos esos momentos durante el cual Jesús nos habló. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la presencia de Dios. Ponernos en la presencia de Dios quiere decir simplemente hacer una especie de silencio en el alma, tranquilizarnos un poquito y pensar que en este momento Dios está mirando. Es importante gastar un ratito, aunque sea unos segundos, para decir, bueno, dejemos todos los problemas que tengo de lado y voy a pensar ahora que Dios me está mirando. Lo segundo que se hace para hacer un buen examen de conciencia es sumamente importante, es recordar el día. Ir recordando, por ejemplo, bueno, qué hice esta mañana, qué cosas hice, con qué personas me encontré, y sobre todo recordar las cosas que fui sintiendo en el corazón. Como le digo, Dios habla de muchos modos, pero sobre todo habla por medio de esos sentimientos, cosas que vamos sintiendo en el corazón. Recordar, por ejemplo, uno puede comenzar con el sentimiento que tiene ahora en este momento y decir, bueno, termino el día así como un cierto sentimiento de alegría o de amargura, de tristeza o de desazón. Todos esos sentimientos. Si es posible, recordar las cosas así, en orden. ¿Qué hice esta mañana? ¿Qué hice después? Y después, eso qué es lo que me pasó, qué es lo que hice durante el día y qué es lo que fui sintiendo. El tercer punto es decir, ¿qué me quiso decir Dios mediante todas esas cosas? Como les digo, todo lo que nos pasa en la vida son mensajes de Dios. Son Jesús caminando con nosotros y explicándonos las escrituras. Entonces, por ejemplo, puedo decir, en un momento, no sé, me dijeron algo y me sentí mal. ¿No será esa una invitación de Dios a poner más la confianza en Él? Es un mensaje de Dios. En un momento, a lo mejor durante el día, sentí, no sé, ganas de ser más bueno, de pedirle perdón a alguien. No, es eso precisamente una invitación de Jesús a que sea más bueno, a que le pida perdón a alguien. Uno siente un montón de cosas. Ver en cada cosa que me pasó durante el día cuál es el mensaje de Dios. Uno puede verla en todas las cosas o puede verla a lo mejor en una sola, quedarse en una más concentrado y decir, mira, lo que me pasó en ese día, ¿qué me quiere decir Dios en ese acontecimiento? Bien, es simplemente eso, como les digo, recordar lo que nos fue pasando durante el día, lo que fuimos sintiendo durante el día y qué es lo que Dios me quiere decir. Por les digo, por ejemplo, a veces uno siente tristeza, desazón. Bueno, ¿qué es eso? Es una invitación a poner la vida más en las manos de Dios. A veces uno siente, como les digo, una herida por algo que me dijeron. Bueno, puede ser una invitación a ser un poco más humilde y a no poner tanto énfasis no sé, en el aspecto que tenemos o en la imagen que le damos a los demás. O también muchísimas cosas buenas. Como les digo, hay cosas buenas que nosotros hacemos durante el día, más allá de lo que somos. A veces hacemos cosas excelentes y bueno,
es un mensaje de Dios. Dios diciéndome, ahí estoy yo. Te das cuenta que no estás solo en la vida, que nosotros caminamos juntos. Bueno, cuando uno hace eso se va dando cuenta que la vida está llena de cosas que vienen de Dios, o que todo viene de Dios, todo es mensaje de Dios. Y este modo de oración, si uno lo practica durante el día, le ayuda a ver la vida espiritualmente. Yo creo que a veces la vida se nos pasa como si no pasase nada. Uno está haciendo algo, o está trabajando, o está cocinando, o está limpiando, o está estudiando, y ahí se termina todo. No, no, no. Todo eso más Dios, Dios que trabaja en todas esas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a ver la vida espiritualmente, el estudio espiritualmente, la alegría espiritualmente, la tristeza espiritualmente. Y el examen de conciencia es un excelente modo para acostumbrarnos a ver la vida, las conversaciones, mirar a la gente espiritualmente. Bien, después de que uno entonces ha repasado el día y ha tratado de pensar qué es lo que Dios me quiso decir, entonces pide gracia para vivir el día siguiente mejor. Y San Ignacio siempre nos invita a terminar rezando un Padre Nuestro. Terminar rezando un Padre Nuestro para saber recordar que todo, las luces que hemos tenido, las cosas que nos han pasado, todo han sido gracia de Dios, y terminar el día poniendo nuestra vida en las manos de este Padre, como hacen los chicos, ¿no? Que siempre terminan rezando un Padre Nuestro. Al final del día, al final de todas estas cosas, decir, gracias a Dios por lo que me diste, ayúdame para que pueda hacer las cosas mañana mejor, para que pueda seguirme sobre tus consejos, y terminar rezando un Padre Nuestro. Es una oración sencilla, pero es una oración que nos puede hacer muchísimo bien, sobre todo, como les digo, para ver esta vida a veces que parece tan monótona y tan aburrida, darnos cuenta que no es ni monótona ni aburrida, porque Dios camina con nosotros. Bueno, ojalá que lo podamos hacer.